Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la comunicación. Estamos conversando con el titular del INE, del Instituto Nacional Electoral, aquí en Michoacán, el maestro David Alejandro Delgado, sobre estas propuestas que se han puesto sobre la mesa para la reforma electoral en Michoacán, para enriquecer la reforma electoral. Y antes de la pausa yo mencionaba, hay algunas decisiones que impactarán directamente en lo político y otras que sí son meramente técnicas, maestro. La propuesta que estaría haciendo el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo la explicaríamos? ¿Cómo la desglosamos? A ver, el Instituto Nacional Electoral está haciendo una serie de propuestas de mejora en materia electoral, dividido precisamente de manera temática, con cuestiones de representatividad, con cuestiones de la organización de las elecciones, con cuestiones de la fiscalización, con cuestiones inclusive de nuevas tecnologías. En fin, es un documento que además invito a la ciudadanía que nos escucha a conocer. Es un documento de 69 páginas que está publicado en el portal del INE en internet, www.ine.mx, y que es producto de un análisis técnico plenamente de parte del Instituto Nacional Electoral. De este conjunto de propuestas, que algunas inclusive podrían no ser, no ser un solo tipo de propuesta, sino son aquellas propuestas que lograron el consenso de las consejerías, porque además déjeme decirle que es un documento que no pasó por aprobación del Consejo General, sino fueron un documento preparado por las consejerías que estuvieron discutiendo este tema, consejerías del Consejo General, por supuesto. Y que además allegaron de opiniones de toda la estructura, de todo el Servicio Profesional Electoral Nacional, de los soples, y que fueron dictaminadas por oficinas centrales y con el propio punto de vista también de consejeras y consejeros. Por supuesto, hay puntos de vista diferentes, hay inclusive propuestas que se quedaron sobre la mesa que hicieron que, por ejemplo, hace un par de días el consejero Uki Espadas presentara su propio conjunto de propuestas, lo cual además pues es sano porque enriquece el debate. O sea, te das cuenta de que hay muy diversos puntos de vista. Dentro de las propuestas que están en el documento presentado por el INE, yo sí destacaría algunas que sí me parece que son muy importantes. La fundamental, que logró el consenso pleno de todas las consejerías y que creo que a cualquiera que conozca o que esté adentro del INE o inclusive del IEM podría estar de acuerdo, es que es una locura que vayamos a una megaconcurrencia en 2027. ¿Por qué hablo de la megaconcurrencia? Que además es un concepto mío, no viene en la propuesta de mejora, pero sí se refiere a ello mismo. Se refiere a que si estamos en la actual situación de cosas, en el 2027 tendríamos, por ejemplo, aquí en Michoacán, elección de gubernatura, elección de diputaciones federales, elección de diputaciones locales y concurrentemente con la elección de diputación, por eso, gubernatura, ayuntamientos, diputados locales y concurrentemente con diputados federales. Son las elecciones que podríamos llamar concurrentes de carácter político, ¿sí? Pero además tendríamos que tener elecciones judiciales en la misma fecha de la elección. Elecciones judiciales también concurrentes en lo federal y local, porque tendrían que elegirse la otra mitad de jueces y magistraturas, pero además en el orden federal tendrían que elegirse magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también tendrían que elegirse, digamos, otro tipo de cargos. Entonces sí es una mega concurrencia. El detalle de esto, que digamos, para quien no conozca el carácter técnico, sería un verdadero problema, porque a primera vista parecería que el hecho de ponerlos el mismo día de las elecciones representaría un ahorro. Pero imagínate también la cantidad de cargos a los cuales el ciudadano tendría que estar revisando,
Y además sí habría la capacidad de que pudiéramos distinguir entre campaña y campaña. Pero no solamente eso. Las elecciones políticas, la casilla y todos los órganos colegiados de dirección, consejos distritales, consejo local, consejo general, tienen que sesionar con partidos políticos y tienen que funcionar con partidos políticos. Y en las elecciones judiciales no. ¿Esto qué significa? Que se tendrían que instalar dos tipos de casilla, una con partidos y otra sin partidos. Pero no solamente eso, las bodegas que hay hoy en los órganos desconcentrados tienen capacidad para albergar una elección, la elección política o la elección judicial, pero además los protocolos de cadena de custodia, que es algo muy delicado, por el cual inclusive se ha llegado a anular elecciones políticas porque no se ha cuidado la cadena de custodia, tienen que cerrarse y abrirse con presencia de partidos políticos en las elecciones políticas, pero en las elecciones judiciales no. Entonces, esto, y además, vaya, el hecho de todos los problemas que derivarían, por ejemplo, para la fiscalización de campañas políticas con campañas judiciales, agrega toda una serie de complejidades que señala el documento de propuesta de mejoras del INE. Entonces, es una verdadera locura. La propuesta señala que lo mejor que podría hacerse es que las elecciones judiciales se mandaran a la última semana de octubre del año 2027 y las elecciones políticas en la primera semana de junio, con 2 meses de campaña entre agosto y septiembre, aunque ahí les falló lo de octubre, porque todavía quedan un buen número de días, pues prácticamente todo octubre. Yo señalaría que ahí hay un detalle que quizás no vieron las consejerías, pero también yo creo que hay otro detalle que no vieron las consejerías para señalar esa fecha de la elección, que es que si no se reforma la integración de los soples, o sea, de los institutos electorales de los estados, el 1 de octubre tendrían que estar sustituyéndose una tercia de consejerías electorales en casi la mayoría de los soples del país. Entonces, ¿cómo vas a cambiar de caballo a la mitad del río? O sea, ese también es un elemento técnico que debería de ponderar. Si a mí me preguntaran, yo daría mi opinión que las elecciones judiciales deberían de irse hasta el 2028. Hay muchas voces que están proponiendo eso. Sí, o sea, porque si no, eso va a ser una verdadera locura. Además de que, déjenme introducir un último argumento, también representaría una forma de hostigamiento laboral al personal de las autoridades electorales. A eso también se está llegando a analizar. Eso, y yo diría también evitarlo, lo voy a decir de manera coloquial, contaminar las elecciones judiciales, porque bueno, finalmente, pues más de alguno, como lo hemos visto, buscará colgarse de las campañas, digamos, tradicionales de los partidos políticos para empujar su candidatura, ¿no? Aunque también ha dicho Ukif Espadas algo que no está en el documento de mejora, que me parece muy interesante. A lo mejor tendríamos que reflexionar nuevamente que jueces y juzgados y magistraturas, que son cargos de orden técnico, deberían de regresar a ser de carácter técnico, como un servicio de carrera, y separarse de elecciones y nada más que cargos nacionales se compitieran, ayudando también a una descarga de tanta responsabilidad al ciudadano, porque es una cantidad de cargos que el ciudadano tiene que valorar, más de 300 aquí en la última elección judicial, que pues es muy complicado para un ciudadano hacerlo. Sí, es regresar al análisis de la reforma al Poder Judicial y lo que se había puesto sobre la mesa, ¿no? Finalmente, para el ciudadano de a pie, es complejísima la elección judicial, conocer a todos los perfiles, acordarse de los nombres sin un apoyo. Se discutió mucho el tema de los acordeones, pero de otra manera resultaría casi imposible para cualquier persona, ¿no? Entonces, me parece que es una buena oportunidad para abrir nuevamente el análisis de esta reforma. Voy a hacer una nueva pausa y regresamos.